En Encuadre analizaremos películas y directores como Spike Lee, quien desde hace décadas se ha pronunciado en contra del racismo, de la xenofobia y de otras formas de discriminación cultural, étnica, política, religiosa. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Encuadre, una mirada crítica al cine de estreno y al que se puede ver en otros espacios. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, pues esta vez vamos a hablar de un estreno interesante, es un estreno importante porque gran parte de su filmografía no se ha estrenado en México, que es la nueva película de Spike Lee, que se llama El infiltrado del Klan. Klan con triple K. Del Ku Klux Klan. Exacto, sí. Parte de su filmografía se ha dedicado a revelar la injusticia perenne en la que viven o la discriminación racial, en Estados Unidos. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. Es una película que, bueno, yo no estuve en Cannes, tú estuviste, fue muy celebrada ahí, después de que Spike Lee tuvo un inicio sacudidón en Cannes con la película Haz lo correcto, porque muchos la veían como una película muy provocadora, y bueno, pues sí era provocadora porque estaba reflejando las injusticias y la tensa relación de siempre entre blancos y negros en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Hey, Sal, I'm getting a brother from the war here. You want brothers on the wall? Love. Get your own place. You can do what you want to do. What I tell you about that noise? What I tell you about them pictures? You talk some brother talk to him. Su carrera antes de esta película de El infiltrado tuvo un bajón, ¿no? Había pasado un rato que no había hecho nada muy relevante, ¿no? Entonces sí es de celebrar la película. Creo que es una mirada muy incisiva, muy maliciosa, como suele ser Spike Lee. Bueno, la historia es basada en un caso real. Que eso ya de entrada es increíble. Es increíble, es inverosímil. Sí, de un agente del FBI negro que logra ser aceptado telefónicamente como miembro del Ku Klux Klan, ¿no? Entonces eso de entrada es chistoso, da para la ironía, y creo que Spike Lee lo aprovecha muy bien, ¿no? Sí, además es interesante cómo hace el juego también de los gemelos, o no de los gemelos, sino de los dobles, porque para poderse hacer físicamente presente este personaje en las juntas del Ku Klux Klan, tiene que pedirle a otro de los policías de la estación, que es interpretado por Adam Driver, sí. que es un judío, es decir, que también es un enemigo del clan, que vaya a estos lugares y pues tiene que pronunciarse en contra de los judíos, en contra de los negros, y eso. Es terrible la historia, es terrible y cómica, vamos. Es que me acordé ahorita que leí en una entrevista que se enojó mucho Spike Lee cuando le dijeron que la primera parte de su película era cómica. Dijo, si no es humor. Bueno, si ejerces el humor, haces sí, una comedia. Pero es que él es así, ¿no? Él es un personaje difícil para entrevistar y demás. Sí, sí. Pero la idea de que es un hecho real, él ni siquiera lo sabía. Se lo dio a conocer Jordan Peele, que es el productor de la película, y que ganó su película Get Out, en español se llamó Huye, el premio al mejor guión. Sí. Que a mí me parece una de las mejores películas recientes sobre el tema de sobre el racismo, la raza. Porque ya no hablan ni siquiera de lo que es evidente, que es, por ejemplo, el racismo por parte, ¿no? por parte del Partido Republicano, sino de este racismo escondido que es el de los propios demócratas o los liberales, ¿no? que hacen comentarios terriblemente condescendientes, ¿no? Pero que en el fondo también se siguen considerando superiores, ¿no? Sí. Y bueno, este productor le dio a conocer a Spike Lee la historia real, el libro en el que estaba basada el caso real. Y solo que Spike Lee le pidió que su guionista la reescribiera porque obviamente
le habían propuesto un equipo de trabajo distinto y fue así como, como la filmó. Es una propuesta que además tiene que ver con el blaxploitation famoso, ¿no? O sea, toda la recreación de los años 70, ¿no? Sí, porque sucede en el 73 esta película. Exacto, ¿no? entonces toda esa recreación de esa década, esa con los pantalones acampanados, da a pensar en esas películas que eran películas de explotación de la figura negra, como Shaft o todas Superfly. Las películas de Pam Grier, por ejemplo. Exacto, ¿no? Cleopatra Jones, en fin, todas esas donde el héroe de acción era negro. Que es una conversación interesante que se da en la película entre el protagonista y una mujer con la que se involucra sentimentalmente, que pertenece al grupo de las Panteras Negras, ¿no? En donde ella le dice que finalmente esas películas han creado otro estereotipo más, a pesar de que en teoría hacen visible la raza negra como no lo hacían. Y luego Spike Lee dice algo en una entrevista, dice algo interesante, que dice, sí, es difícil juzgarlo porque al final sí es verdad que hicieron visibles actores negros, algo que no sucedía, porque antes, bueno, se recurría al llamado blackface. Sí. Y dice, sí, son condenables tal vez en ese sentido, pero tienen esta doble función, y yo creo que es de los pocos directores que he escuchado que reivindica en ese sentido a un género, ¿no? No lo condena del todo, porque es durísimo Spike Lee cuando habla de la historia del cine de Hollywood, ¿no? Empezando por Griffith, en la película le hace un revés a El nacimiento de una nación, muy mordaz. Así, ¿no? Comienza la película, con Alec Baldwin. Sí, con Alec Baldwin, que ya lo asociamos con Trump por su imitación en el programa Saturday Night Live. Entonces aquí ya lo vemos ya como identificado con esa ideología, así, con esa sátira. Sí, bueno, de hecho, dice Spike Lee, él se ha dedicado vocalmente a hablar, a denunciar el mito que creó el nacimiento de una nación. Es que suena del nacimiento de una nación. Porque finalmente estas películas complicadas en tanto, por un lado, es verdad que Griffith innovó el cine y muchas técnicas importantes. Estableció el lenguaje cinematográfico moderno con esta película. Y a la vez tiene una parte ideológica racista espantosa. Total, sí. Y a la vez, por ser efectiva, esto propaga este mensaje. Es un poco como lo que sucede con el cine de Leni Riefenstahl. Sí, ¿no? Que ves cómo hablas de él sin caer en contradicciones, el ¿no? Ku Klux Klan tuvo un realce en su fama, en su posición, gracias a la película. O sea, sí hay una responsabilidad social en el cine, ¿no? Fue la primera película en exhibirse en la Casa Blanca. Sí. Y Wilson, además, había sido amigo de Thomas Dixon, que es el autor del libro de Klansman. Al principio la película se llamaba The Klansman. Entonces, bueno, sí, había un cobijo total hacia la película, no tanto por su lenguaje fílmico, porque no creo que lo entendieran también en la Casa Blanca. Pero por su celebración ideológica, ¿no? Y hay unas entrevistas sudista. Con el propio Griffith espeluznantes, en donde él, él se revela como un racista de cepa. Le hablaba recuerda casi con nostalgia a su madre cosiendo las sábanas blancas. Entonces, no hay por su parte ninguna apología de lo que se presenta en la película. El problema es que la mayoría de las veces se proyecta sin ningún contexto, es decir, no se problematiza sobre lo que puede significar. Y como en Estados Unidos, casi más que ningún país, la cultura sí está muy identificada con el cine, es decir, casi hay ahí se establecen los héroes y ahí se establecen los villanos, es más fácil enseñar historia con el cine. Y se toman a veces al pie de la letra las lecciones que se dan ahí, ¿no? Exacto. ¿Así? Sí, bueno, pues la película es muy divertida, hay que decirlo. No es, algunas películas de Spike Lee tienden a ser un poco demostrativas. Pues como Malcolm X, ¿no? Sí. You don't even know who you are. Who are you? Say Roseland. Roseland. He was a pusher, a hustler, a thief. You ready to tackle the streets? Yeah, I'm ready. Let him come. El cine de Spike Lee, hablábamos hace un momento de Hazlo correcto, prefiguró después todas las protestas raciales, pero yo sí recuerdo que era una película muy provocadora porque además no daba un fin, o sea, vamos, no era, como decías tú, a veces puede caer en lo sentencioso, pero esta película no lo era. No. Era muy abierta porque la intención no era condenar a una persona en particular, sino más bien decir el problema está en el aire, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo tener una discusión muy seria después de ver la película.
con una persona que la veía como una película demasiado encaminada a condenar al blanco, podría decirse, ¿no? O a decir que el blanco no se merecía esa suerte. Como si fuera racismo inverso, la pizzería, ¿no? Exacto. Pues sí. Hay muchas películas en donde el Ku Klux Klan moderno, vamos, es que yo no sé, creo que todos compartimos la sensación de que ya era como sucio en algún momento hablar del Ku Klux Klan o de los nazis, y ahora ya hay unas, los vemos caminar en la calle y hay un renovado orgullo por decirse a uno mismo, bueno, ellos decirse supremacistas blancos, y todo esto a partir de las campañas y de la política de Donald Trump. Bueno, desde antes, Trump no es el único factor, él simplemente vino a tocar algo que ya estaba ahí, ¿no? Y bueno, ahora toca el momento en que Fernanda y yo escogemos nuestras favoritas, en este caso, nuestras favoritas de la filmografía de Spike Lee, que sin duda es el cineasta afroamericano más relevante, ¿no? El que ha llevado una trayectoria más interesante y más sostenida a lo largo de los años. Y mucho antes de que, bueno, pues ahora, en estos últimos años, hay muchas más voces que se levantan en contra del racismo en Estados Unidos, pero por mucho tiempo era el único. Era el único. Sí, su cine, pero además su cine siempre ha sido un poco marginal, no ha llegado a... Sí, esta es la primera película que, entre otras cosas, se distribuye en México. No es la primera, pero sí es una de las pocas que se distribuye en México. Es que él es una figura mediática problemática, ¿no? Es decir, no estoy ahora... Los medios lo toman con pinzas porque saben que puede decir algo muy incendiario. Sí. Entonces, bueno. En fin. Pero bueno, coincidimos. La primera, la que más nos gusta es Haz lo correcto, precisamente, que ya comentamos, que es una película muy polémica y que causa discusiones muy chistosas, ¿no? From Spike Lee, director of School Days, and She's Gotta Have It. Good people, please, if we don't stop this and stop it now, we're gonna do something we're gonna regret for the rest of our lives. Doctor? Come on, what? Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. Y bueno, la segunda tuya es precisamente el infiltrado del Ku Klux Klan. Yo no sé si es muy reciente caer en el entusiasmo, pero me gustó mucho, y además pues es relevante, pero se deja ver en el sentido de que no es sentenciosa, no es didáctica. Creo que no lo dijimos, que el protagonista es el hijo de Denzel Washington. Sí, que es Jonathan David. Que tiene poca presencia, la verdad. Sí, le come el mandado a Adam Driver. Sí. No es que haga una caricatura a Spike Lee, los del Ku Klux Klan son así de ridículos, ¿no? En algún momento, en alguna frase de la película, lo dicen, ¿no? Es gente que le gusta hacer fiestas de disfrazarse, ¿no? Bueno, y más que eso, ¿no? Pero esa es su gran ilusión, ¿no? Ponerse estas cosas blancas estas y quemar. Capuchas. Sí. Y bueno, la mía segunda es Clockers, que aquí se llamó Hermanos de Sangre. Estupenda película, yo la recuerdo como de lo mejor que ha hecho Spike Lee también. Y con Harvey Keitel, ¿no? Sí. Creo que en el tercer lugar, por lo que veo, tenemos nuestro acordeón. Exacto. Sí, estamos nada más cambiamos de preferencias, ¿no? La tuya es tu tercer lugar es el infiltrado del Ku Klux Klan, sí. Y la mía es Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre, sí. Y tu cuarta. La cuarta tuya es La Hora 25. Sí, es una película con Edward Norton, que además Edward Norton está muy bien, porque era un traficante de drogas que está a punto de entrar a la cárcel, ¿no? Everything's gotten so strange, Pop. The only people I trust are you and guys I grew up with. What do we say to him? We'll say nothing. Y esto es justo después del famoso 11 de septiembre. Fue una película muy emblemática de ese momento y creo que no ha habido películas que aborden ese momento como lo hace esta película, ¿no? Y que eso es algo que pasa en la filmografía de Spike Lee, porque la novela en la que está basada es pre-eventos de las Torres Gemelas, y acaba Spike Lee haciendo un comentario sobre lo que está sucediendo actualmente, como lo hace en El infiltrado del Ku Klux Klan y como lo hacen varias de sus películas. Acaba
adaptándolo al momento actual. Edward Norton en algún momento dijo que él prefería hacer toda la publicidad de esta película justamente porque cuando invitaban a Spike Lee hacía más mal a la película que bien, porque era muy, pues le gustaba callar a los entrevistadores y demás. Con fotografía de Rodrigo Prieto. Exactamente, con fotografía de Rodrigo Prieto. Y bueno, mi cuarto lugar es When the Levees Broke. Ahí sí un poco de trampa porque es un documental hecho para la televisión, pero es un documental soberbio sobre el fenómeno de Katrina, el famoso huracán que devastó Nueva Orleans y que dejó al descubierto toda esta podredumbre de corrupción urbana que era esa ciudad, ¿no? Sí, todo lo que se tardaron en reaccionar. Reaccionar los políticos, era Bush, ¿no? Entonces, primero estuvo paseando antes de visitar la zona de desastre. Y tu quinto lugar es She's Gotta Have It. Sí, es una película, bueno, viejita, en los años 80, ¿no? Y me gusta que es una película que habla de una mujer y sus distintas relaciones con hombres. Es en un tono ligero, que iba a decir cómico, pero a él no le gusta, Spike Lee, que uno hable de sus películas como comedias. Pero habla invierte la relación entre los géneros. Ya hace poquito Netflix hizo un remake de la película en serie. Y es divertido también y tenía mucho el sello de Spike Lee, de mirar a la cámara, los programas de radio que también son muy presentes en las películas de Spike Lee, ¿no? ¿Cuál habla de su generación, ¿no? Sí, una generación que todavía escuchaba el radio. Entonces, bueno, la recuerdo como una película que precedería a muchas ahorita que hablan del movimiento feminista en esta última encarnación. Sí, la mía, la quinta es La Hora 25, que bueno, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que ya sobre comentamos. Su importancia. Así es. Sí. Y vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. No se vayan. Estamos de vuelta en Encuadre y a propósito del regreso de Spike Lee a las pantallas con una muy buena película, estamos hablando de cómo el cine reciente ha reflejado la nueva ola de racismo, o bueno, no sé si llamarla nueva ola, sino o nada más el destape del perenne, la perenne ola de racismo. Ahora alimentada por políticas indebidas. Sí, y cómo el cine lo ha recreado. Ahora también es verdad que ahora hay más directores haciendo cine, más directores afroamericanos haciendo cine, más actores, porque ya fue incluso una queja en los pasados o antepasados Óscares, ¿no? Que no había suficiente representatividad. Entonces, bueno, han habido buenas películas, otras no tanto, pero vamos a hablar de las que nos han gustado. Curiosamente, muchas de las películas no se distribuyen en México, porque se considera, yo voy a citar a un distribuidor que me dijo, no, es que aquí no hay negros para ver películas de negros. Pero que extraña permanecerá innombrable, no lo voy a mencionar, pero esa fue la frase que me dijo, y entonces por esa razón no... Qué extraño razonamiento, porque finalmente pues, la discriminación es la discriminación y simplemente lo llevas a distintos grupos, pero me contabas que Los 12 años un esclavo de Steve McQueen, que ganó el Oscar en ese año, sí tuvo tuvo taquilla. Pero ¿por qué ganó el Oscar? Ganó el Oscar, sí, el Oscar es el gran promotor de los éxitos financieros. A mí no me gustó mucho esa película. No, me pareció también demostrativa. Bueno, es una tendencia el situar las películas en la era de la esclavitud, ¿no? Está el caso del nacimiento de una nación, no la de Griffith, sino de la de Nate Parker, que se llama así como una especie de referencia altanera a la otra película, y es un reto, digamos, al plantear una rebelión negra que se da en una colonia, ¿no? Submit yourselves to your masters with all respect. Strange fruit hanging. Es una película bastante obvia, no se exhibió en México, pero creo que no nos perdimos de gran cosa. Yo la vi en Sundance, donde se estrenó y se exhibió, y había una expectativa enorme, era una película que pintaba para ganar todos los Óscares, ser nominada, porque, vamos, la dirigía y la actuaba Nate Parker, y entonces había mucha expectativa, pero después fue acusado directamente de acoso sexual. Bueno, y en lo que se decidía, si no, pues era demasiado fuerte poder apoyar esa película, entonces la distribuidora le retiró el
el apoyo y ya no se volvió a saber de ella. No, yo cuando la vi en Toronto ya se había muerto el ímpetu que traía desde Sundance y no hubo ni aplausos. En cambio, en Sundance el recibimiento fue clamoroso. No, bueno, él estaba ahí y entonces, de verdad, sí era como la película que ya parecía ganarles a todas. Hay un documental que se llama Bienvenidos a Leith y se puede conseguir en algunas plataformas, Welcome to Leith, que habla del nuevo auge del supremacismo blanco y es muy impresionante porque está ubicado años antes de que llegara Trump al poder y habla de cómo todos los supremacistas blancos de Estados Unidos, que están por supuesto conectados, eligieron una pequeña ciudad que por tan pequeña ellos calcularon que podían llegar ahí y por simple cuestión demográfica podían constituirla como el estado del Ku Klux Klan. Pero esto para decir, bueno, tampoco es algo que Trump inventó, estaba también a la luz. Trump es nada más un síntoma. Trump es nada más un síntoma. You shall be, I will hit you. He posts my name, my address. We gotta go. Sí, hace poco también hubo una película que México se exhibió y también supongo que pasó sin pena ni gloria, porque se cree que no hay nada que ver, de Catherine Bigelow, que a mí me gusta mucho el cine de esta directora. A mí también. You ever shoot anyone? I didn't do it. Police. Oh, here we go. Here in Detroit, a city of war, violence continues. We've made state police and National Guardsmen available. I'm declaring a public state of emergency. It's a war zone out there. They're destroying the city. Police! I'm just going to assume you're all criminals. Creo que es una película que, si bien no es del todo redonda, tiene una fuerza innegable. Pues, su forma de filmar, casi documental, es muy angustiante. Y sin embargo, en Estados Unidos tampoco fue bien recibida porque se decía, muchos directores, incluso directores afroamericanos, decían que no debían ser directores blancos quienes contaran estas historias. Y curiosamente, Spike Lee fue uno de los pocos que la defendieron. Digo, no muy entusiastamente, pero dijo que, bueno, de que no se contaran las historias, a que las contara una directora como ella. Y fue, por ejemplo, creo que echada de menos ella en las nominaciones a los Óscares. Se decía, bueno, faltaron mujeres. En lugar de haber nominado a Greta Gerwig, muchos decían que debía haber estado Catherine Bigelow, que no es que no había directora, sino que se juntaban estos dos discursos, ¿no? Sí. Otra película interesante fue Selma. He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches. I'm very aware of that, Mr. Hoover. Trataba del movimiento de Martin Luther King, la marcha. De Ava DuVernay. Ava DuVernay, que hizo un documental muy interesante que se llama, y también se puede conseguir en redes, Enmienda 13. Enmienda 13, que trata sobre cómo el mayor porcentaje de reos en Estados Unidos es afroamericano, ¿no? Sí, como el sistema de justicia privilegiado. Está planeado para encarcelar sobre todo a los de la raza afroamericana. Animals, beasts that needed to be controlled. You better believe it. I'm only human. It became virtually impossible for a politician to run and appear soft on crime. The kinds of kids that are called super predators. Millions of dollars will be allocated for prison and jail facilities. 3 strikes and you are out. Hay un documental también muy interesante al respecto que se llama, en México no sé si se exhibió en español, no creo, pero se llama Los 5 de Central Park, que habla de un caso que se dio en los años 80, de una corredora que estaba haciendo jogging en Central Park y fue violada. A woman jogging in Central Park. Central Park was holy. It was the crime of the century. Fue un crimen sonadísimo y se culpó a 5 jóvenes negros. Que estaban simplemente jugando en Central Park, por ahí ni siquiera estaban cerca de la escena del crimen, pero fue muy fácil encontrarlos a ellos y los llevaron de inmediato a la policía y no volvieron a salir en no sé hasta cuánto que fueron tiempo. Exonerados, sí. Porque se encontraron que el culpable había sido una sola persona y era otro. Pero lo que era muy impresionante de ese documental era que aparecía Trump figurando mucho antes de que se le metiera en la cabeza del presidente, cuando era solamente un millonario de Nueva York,
siendo uno de los principales promotores de condenarlo. Sacó una página pagada en uno de los, no sé si en el New York Times, pero creo que en uno de los periódicos más importantes. Pidiendo la pena de muerte. La pena de muerte. Sí, fue uno de los más jóvenes. vocales en eso. Y bueno, ese sería el futuro presidente de Estados Unidos. Nada menos. Nada menos. Lo cual es un pensamiento aterrador. Es decir, le faltan 2 años, si no se reelige, y el daño que puede hacer todavía es inmenso, incalculable, ¿no? Y como decíamos en el programa pasado en el que hablamos de migración, yo creo que lo que está sucediendo ahora, en donde se ve, Estados Unidos espera detener la llegada de la caravana migrantes, eso lo va a fortalecer, porque el miedo siempre es una buena emoción para explotar en los votantes, y pues Trump sabe muy bien hacer eso. Así es. Y bueno, pasemos a temas más agradables. Vamos a hablar ahora de las películas que se exhiben en TV UNAM esta semana. Así es. La primera es Mariana Mariana, dentro del ciclo Literatura Corta, película de Alberto Isaac basada en la novela corta de José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto. Un recuento de la infancia, ¿no? Sí, una novela autobiográfica con el elemento del amor que tiene por una mujer mayor, el niño. Y El secreto de Romelia, de Bussi Cortés, película producida por el CCC, lo cual fue muy importante en su momento porque hasta entonces la escuela no había producido un largometraje. Así es. Y también en el ciclo Sala de Arte vamos a tener 9 reinas de Fabián Bielinski. Estupenda película. Con Ricardo Darín. Ricardo Darín, era una película que incluso tuvo su remake hollywoodense. Que para que eso suceda es porque ya, yo creo que es una de las películas más vistas y más celebradas recientes en el cine argentino. Por desgracia, Bielinski falleció prematuramente y solo filmó una película más, El Aura, que también es muy buena. Muy buena. Ok. Y pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, pero esperamos que nos acompañen la siguiente semana en otra emisión de Encuadre, una mirada crítica al cine de estreno y también al que puede seguirse viendo en distintos espacios. Muchas gracias, Leonardo. A ti, Fernanda.